Luisa Mendoza estaba en el suelo de la lujosa concesionaria Ferrari, con lágrimas rodando por sus mejillas morenas y documentos importantes esparcidos a su alrededor. El mármol italiano reflejaba las luces brillantes mientras dos guardias de seguridad la sujetaban por los brazos. El gerente, Ernesto Valverde, un hombre de traje impecable y expresión despectiva, la señalaba con desdén frente a todos los clientes. «Ladrones como tú no pertenecen aquí. Eres una simple sirvienta que quiere estafarnos. Llamen a la policía», gritaba Valverde, provocando que varios clientes de la élite capitalina sacaran sus teléfonos para grabar el espectáculo. Luisa, con su uniforme sencillo y cabello recogido, solo podía murmurar entre sollozos: «Por favor, solo vine a entregar los documentos del señor García». Las puertas automáticas se abrieron y un policía de complexión fuerte entró con paso decidido. El silencio se apoderó del lugar. Los clientes expectantes, el gerente sonriente y Luisa devastada, todos miraban al oficial. Valverde se acercó confiado. «Oficial Herrera, gracias por venir tan rápido». Esta mujer intentó presentar documentos falsos para llevarse un Ferrari a nombre de Omar Hamid García. Para sorpresa de todos, el oficial Miguel Herrera no se dirigió hacia Valverde. En lugar de eso, se arrodilló junto a Luisa y comenzó a recoger cuidadosamente los documentos esparcidos. Luego la ayudó a levantarse con gentileza y dignidad. «El único ladrón que veo aquí», dijo con voz firme mientras se giraba hacia el gerente, «es usted, señor Valverde, y tengo las pruebas». El policía levantó su teléfono mostrando una grabación. En la pantalla se veía claramente a Valverde hablando con otro hombre. «Los documentos originales los sustituimos por copias falsas. Los clientes pagan el precio completo, pero registramos ventas por menor valor. La diferencia va directo a nuestros bolsillos». Un silencio sepulcral cayó sobre la concesionaria mientras el rostro de Valverde palidecía. 3 meses antes de aquel incidente, Luisa Mendoza despertaba como cada mañana en su modesta vivienda en Tlalnepantla, un municipio en la periferia norte de la Ciudad de México. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada. Se levantó antes de que sonara la alarma, ya acostumbrada a madrugar. A sus 28 años, Luisa había trabajado como empleada doméstica desde los 16. Hija de una familia humilde de Oaxaca que emigró a la capital en busca de mejores oportunidades, había tenido que dejar la escuela para ayudar a mantener a sus hermanos menores. Mientras preparaba su café de olla en la pequeña cocina, Luisa contemplaba los libros de derecho que había comprado de segunda mano. Estaban perfectamente alineados en un estante improvisado, cuidadosamente cubiertos con plástico protector. Cada noche, después de largas jornadas limpiando casas ajenas, estudiaba por su cuenta. «Algún día, mamá», murmuró mientras miraba la foto de su madre fallecida 3 años atrás, «voy a ser abogada y defender a personas como nosotras». Ese sueño parecía casi imposible. Sin embargo, la semana anterior había ocurrido algo que podría cambiar su destino. Una amiga le había hablado de un puesto en la casa de Omar Hamid García, uno de los empresarios más influyentes de México, conocido por sus negocios en tecnología y bienes raíces. Luisa había acudido a la entrevista temblando de nervio. La mansión en Las Lomas era más grande que cualquier lugar donde hubiera trabajado antes. La ama de llaves, doña Mercedes, una señora de rostro severo pero trato justo, la había entrevistado minuciosamente. «El señor García necesita a alguien de confianza», le había dicho. «Alguien discreto y responsable. Su anterior empleada se jubilará el mes próximo después de 20 años con la familia». Para su sorpresa, recibió una llamada al día siguiente. El trabajo era suyo. Comenzaría la próxima semana con un salario que duplicaba lo que había ganado hasta entonces. Además, tendría seguro médico y prestaciones completas, algo inusual en su profesión, donde la informalidad era la norma. Mientras subía al autobús que la llevaría hasta el metro, Luisa pensaba en cómo este trabajo podría ser el primer paso hacia su verdadero sueño: ahorrar lo suficiente para estudiar derecho formalmente y algún día defender los derechos de trabajadoras domésticas como él. La mansión de la familia García Navarrete se alzaba imponente entre jardines meticulosamente cuidados en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.
Con su arquitectura contemporánea de líneas limpias, grandes ventanales y una seguridad discreta pero omnipresente, era el reflejo perfecto del poder y el éxito de su propietario, Omar Hamid García, hijo de un inmigrante libanés y una madre mexicana de Monterrey. Había construido un imperio empresarial diversificado. A sus 50 años, mantenía la elegancia y el porte que las revistas de negocios destacaban en sus portadas, aunque en privado, su semblante reflejaba el cansancio de quien lleva demasiadas responsabilidades a cuesta. Durante sus primeras semanas en la casa, Luisa aprendió la dinámica familiar. El señor García pasaba poco tiempo en la mansión, ocupado con reuniones y viajes constantes. Su esposa, Sofía Navarrete, dividía su tiempo entre obras benéficas, eventos sociales y sus 2 hijos universitarios que visitaban la casa principalmente en vacaciones. «Luisa, por favor», le indicó doña Mercedes durante su primer día. «El señor García es muy específico con ciertas cosas. Su despacho debe limpiarse solo cuando él no esté, pero nunca se mueven papeles ni se tocan sus pertenencias sin su autorización expresa». La rutina de Luisa pronto quedó establecida. Llegaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para los señores cuando estaban presentes, limpiaba las habitaciones principales y se ocupaba del lavado y planchado de la ropa. Para su fortuna, el trato era respetuoso y profesional, algo que no siempre había experimentado en trabajos anteriores. Un día, mientras limpiaba los pasillos, escuchó al señor García hablando en su despacho. Su voz, normalmente serena, sonaba tensa y preocupada. «No puedo creer que esté pasando esto otra vez», decía. «Hemos detectado inconsistencias en 3 contratos más. Alguien está manipulando documentos y no puede ser coincidencia». Luisa no pretendía escuchar, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche, frente a sus libros de derecho, reflexionó sobre lo que había oído. Documentos alterados y contratos manipulados sonaban a problemas legales serios, precisamente el tipo de casos que algún día esperaba poder resolver. Lo que Luisa no imaginaba era que, semanas después, aquellas palabras escuchadas al azar se convertirían en el preludio de la situación más difícil y significativa de su vida. Mientras pasaban los días, Luisa ganaba gradualmente la confianza de la familia. El señor García, inicialmente distante y formal, comenzó a notar su eficiencia y discreción. Una mañana, la sorprendió revisando uno de sus libros de derecho durante su breve descanso. «¿Te interesa el derecho, Luisa?», preguntó con genuina curiosidad. «Sí, señor», respondió ella, sonrojándose y cerrando apresuradamente el libro. «Espero algún día poder estudiar formalmente». El empresario asintió pensativo, pero no comentó más al respecto. Sin embargo, desde ese día, ocasionalmente dejaba revistas jurídicas o recortes de periódico sobre temas legales en lugares donde sabía que Luisa los encontraría. El día comenzó como cualquier otro en la mansión García. Luisa había llegado puntual a las 6 de la mañana y realizaba sus tareas habituales cuando doña Mercedes la llamó urgentemente al despacho principal. «El señor García necesita hablar contigo», le informó la ama de llaves con expresión seria. Luisa se ajustó el uniforme nerviosamente y se dirigió al despacho. En los 3 meses que llevaba trabajando allí, rara vez había sido llamada directamente por el señor García para algo más que instrucciones rutinarias. Lo encontró hablando por teléfono, visiblemente frustrado. Al verla, le indicó con un gesto que esperara. Luisa permaneció de pie junto a la puerta, observando discretamente la habitación. Mapas de proyectos inmobiliarios y gráficos financieros cubrían una pared completa. Sobre el escritorio de caoba había varios folders con el logotipo de García International Holding. «Disculpa la urgencia, Luisa», dijo finalmente Omar Hamid García, después de colgar. «Tengo un problema y necesito tu ayuda». «Por supuesto, señor García», respondió ella, intrigada. El empresario se pasó una mano por el pelo entrecano, revelando un cansancio que normalmente ocultaba bajo su apariencia impecable. «Hace 3 meses encargué un Ferrari para mi hijo Adrián, como regalo por su graduación de maestría», explicó. «El auto ya está en la concesionaria, pero hay documentos importantes que deben entregarse hoy mismo para finalizar la compra». Omar abrió una caja fuerte oculta tras un cuadro y extrajo un sobre sellado.
Estos son los documentos originales, comprobantes bancarios, identificaciones certificadas y la autorización de la transacción internacional. Normalmente enviaría a mi asistente, pero hoy toda mi agenda se complicó. Mercedes no puede ir por sus problemas de cadera, y Rodrigo, mi chofer, está llevando a mi esposa a Cuernavaca. Luisa asintió, comprendiendo la situación. Necesito que lleves esto personalmente a la concesionaria Ferrari en Polanco. Continuó. Pregunta por el gerente, Ernesto Valverde. Él está esperando estos documentos para procesar el pago final. Es crucial que lleguen hoy antes del cierre, o podríamos perder la reserva del vehículo. Entiendo, señor. Lo haré con mucho cuidado, respondió Luisa, consciente de la responsabilidad que se le estaba confiando. Omar le entregó el sobre, una tarjeta de presentación con los datos de contacto de Valverde y dinero para el transporte. Sé que no es parte de tus funciones habituales, añadió, pero te lo agradezco. Confío en tu discreción. El viaje desde Las Lomas hasta Polanco no era largo, pero para Luisa representaba cruzar fronteras invisibles dentro de su propia ciudad. Mientras el Uber avanzaba por avenidas arboladas y edificios lujosos, sentía el peso del sobre en su bolso y la responsabilidad que llevaba consigo. Nunca había entrado a una concesionaria de autos de lujo. En realidad, nunca había necesitado entrar a una concesionaria en absoluto. La idea de estar rodeada de vehículos que costaban más que lo que ella ganaría en toda su vida le provocaba una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Al llegar a la concesionaria Ferrari, un edificio de cristal y acero, con el emblemático caballo negro sobre fondo amarillo, respiró profundamente y repasó mentalmente las instrucciones del señor García. Preguntar por Ernesto Valverde, entregar el sobre personalmente, asegurarme de obtener un acuse de recibo. Cruzó las puertas automáticas sin imaginar que estaba a punto de vivir la experiencia más humillante y, paradójicamente, más transformadora de su vida. El interior de la concesionaria Ferrari resplandecía bajo luces estratégicamente colocadas para resaltar las curvas y el brillo de los vehículos deportivos. El aroma a cuero fino y el silencio casi reverencial contrastaban dramáticamente con el bullicio habitual de las calles mexicanas. Luisa avanzó insegura hacia el mostrador principal, donde una recepcionista de impecable aspecto la miró con expresión neutra. «Buenas tardes», saludó Luisa educadamente. «Vengo de parte del señor Omar Hamid García para entregar unos documentos al señor Ernesto Valverde». La recepcionista arqueó una ceja, examinando el sencillo uniforme de Luisa y su bolso gastado. «¿Tiene cita?», preguntó con tono cortante. «No exactamente», respondió Luisa, «pero el señor Valverde está esperando estos documentos con urgencia. Son para finalizar la compra del Ferrari para el hijo del señor García». Ochel, la mujer, hizo una llamada interna y tras un breve intercambio le indicó que esperara. El señor Valverde la atenderá en un momento. Luisa tomó asiento en uno de los elegantes sillones de la sala de espera, sintiéndose fuera de lugar entre clientes vestidos con ropa de diseñador que conversaban sobre inversiones y propiedades en el extranjero. A su lado, un hombre de mediana edad hojeaba distraídamente una revista mientras hablaba por teléfono sobre la fluctuación del peso mexicano frente al dólar. Tras 15 minutos de espera, un hombre alto de cabello perfectamente peinado y traje a medida se aproximó. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Soy Ernesto Valverde», se presentó, extendiendo ligeramente la mano. «¿Vienes de parte de Omar García?» «Sí, señor», confirmó Luisa, poniéndose de pie rápidamente. «Me pidió que le entregara personalmente estos documentos para la compra del Ferrari de su hijo». Valverde tomó el sobre y lo abrió sin preámbulos, revisando su contenido con gesto escrutador. Frunciendo el ceño, levantó la mirada hacia Luisa. «¿Cuál es exactamente tu función en la casa de los García?», preguntó con un tono que sugería sospecha. «Soy empleada doméstica, señor», respondió Luisa con dignidad. «El señor García me confió la entrega de estos documentos porque hoy no disponía de su personal habitual». Algo cambió en la expresión de Valverde. Su actitud, ya distante, se tornó abiertamente despectiva. «Una simple empleada doméstica, trayendo documentos para una transacción de más de 3 millones de pesos», comentó con una risa breve y cruel. «Vaya, García debe estar realmente desesperado». Luisa mantuvo la compostura a pesar de la humillación.
El señor García confía en mí. ¿Podría firmarme un acuse de recibo, por favor? Valverde ignoró su solicitud y continuó examinando los documentos con creciente agitación. De pronto, llamó a otro empleado y le habló en voz baja. El ambiente se tensó visiblemente. «Hay algo muy extraño aquí», anunció Valverde en voz alta, atrayendo la atención de todos los presentes. «Estos documentos no coinciden con nuestros registros previos. Debe haber algún error», intervino Luisa preocupada. «El señor García me aseguró que todo estaba en orden. O tal vez», dijo Valverde elevando deliberadamente la voz, «alguien modificó estos documentos en el camino hacia aquí». El silencio cayó sobre la concesionaria. Todos los clientes y empleados observaban la escena con curiosidad morbosa. «¿Está sugiriendo que yo alteré los documentos?», preguntó Luisa, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. «No sería la primera vez que alguien en tu posición», respondió Valverde con desprecio apenas disimulado. «Ve una oportunidad y la aprovecha». Antes de que Luisa pudiera defenderse, Valverde hizo una seña a los guardias de seguridad. «Revisad su bolso», ordenó con autoridad. «Veamos si accidentalmente guardó algún otro documento». Los guardias se acercaron mientras Luisa, horrorizada, intentaba proteger sus pertenencias. «No tienen derecho a hacer esto. Yo solo cumplía con mi trabajo». En el forcejeo que siguió, el bolso de Luisa cayó al suelo, desparramando su contenido: llaves, monedas, un pequeño libro de derecho que siempre llevaba consigo, y un broche de plata, regalo de su difunta madre. Todo quedó expuesto ante las miradas de los presentes. «Miren esto», exclamó Valverde, recogiendo un papel del suelo, un borrador de la transacción con cifras modificadas. Luisa quedó paralizada. Jamás había visto ese documento antes. «Eso no es mío», murmuró. Pero su voz apenas audible se perdió entre los murmullos escandalizados de los clientes. «Llamen a la policía», ordenó Valverde con una sonrisa triunfal. «Tenemos una ladrona intentando estafar a nuestra empresa». Los guardias sujetaron a Luisa, quien en estado de shock solo atinaba a repetir: «Por favor, yo no hice nada. Por favor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras caía de rodillas, viendo cómo su reputación, su trabajo y sus sueños se desmoronaban en cuestión de minutos. Las sirenas de una patrulla resonaron en el exterior de la concesionaria Ferrari, su eco rebotando contra las paredes de cristal y acero del edificio. Los clientes, ahora convertidos en espectadores de un drama inesperado, intercambiaban miradas y murmullos. Algunos ya habían sacado sus teléfonos para documentar el espectáculo, anticipando contenido viral para sus redes sociales. Luisa, aún retenida por los guardias que apretaban sus brazos con fuerza innecesaria, había pasado del shock inicial a una angustia que le oprimía el pecho. Su respiración era entrecortada y superficial, mientras intentaba contener las lágrimas que seguían brotando. Su mente repasaba frenéticamente cada momento desde que salió de la mansión García esa mañana. «¿Cómo explicaré esto al señor García?», se preguntaba una y otra vez. «¿Quién creerá en la palabra de una empleada doméstica contra un gerente de Ferrari?». Las puertas automáticas se deslizaron con un zumbido suave, dando paso a un hombre con el inconfundible uniforme azul de la policía capitalina. El oficial Miguel Herrera, de 39 años, complexión atlética moldeada por años en las calles difíciles del DF y un rostro marcado por pequeñas cicatrices que contaban historias de su pasado, entró con la confianza de quien conoce su autoridad sin necesidad de exhibirla. Sus ojos oscuros, entrenados para evaluar situaciones de riesgo en segundos, recorrieron metódicamente el lugar, la distribución espacial, las salidas, las cámaras de seguridad estratégicamente colocadas y, finalmente, los protagonistas de la escena que le habían descrito por radio: una mujer con uniforme de empleada doméstica rodeada de guardia y un hombre en traje italiano que ya se aproximaba hacia él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Oficial Herrera, gracias por venir tan rápido», saludó Ernesto Valverde, extendiendo su mano con familiaridad. Su tono sugería conexiones en altos niveles de la policía, el tipo de contactos que empresarios como él cultivaban meticulosamente. Esta mujer intentó presentar documentos fraudulentos para estafar a nuestra empresa en una transacción millonaria.
Miguel Herrera ignoró la mano extendida, un desaire sutil, pero evidente para todos los presentes. En su lugar, clavó su mirada en Valverde durante 3 segundos, incómodos, antes de dirigirla hacia Luisa. Notó sus mejillas húmedas, la postura encorvada de quien siente vergüenza, y los guardias sujetándola como si fuera una criminal peligrosa, en lugar de una mujer menuda en uniforme. ¿Puedo ver los documentos en cuestión?, solicitó con voz neutra pero firme, una voz acostumbrada a ser obedecida. Valverde, ligeramente desconcertado por la falta de cordialidad esperada, le entregó el sobre original traído por Luisa y, separadamente, el supuesto documento incriminatorio encontrado en su bolso. El policía los examinó con minuciosidad profesional, pasando páginas lentamente, comparando firmas, fechas y sellos, mientras el silencio en la concesionaria se espesaba como niebla en invierno. ¿Puedo hablar con la acusada?, preguntó finalmente, después de casi 2 minutos que parecieron eternos. Por supuesto, oficial, respondió Valverde con excesiva cortesía, recuperando parte de su confianza inicial. Aunque creo que el caso está bastante claro, los guardias la llevaron apartada cuando intentó huir después de que descubrimos la falsificación. Miguel levantó la vista del documento y arqueó una ceja. ¿Intentó huir? ¿Una mujer sola contra 2 guardias armados y en un edificio con seguridad en todas las salidas? Interesante. El sarcasmo no pasó desapercibido para nadie. Con un gesto autoritario, el oficial ordenó a los guardias: «Suéltenla inmediatamente». «Pero señor, ¿podría intentar escapar?», comenzó a protestar uno de ellos. «¿Con qué evidencia la están reteniendo físicamente?», preguntó Miguel, su voz adquiriendo un filo peligroso. «Hasta donde sé, en México todavía se necesita una orden judicial para retener a alguien contra su voluntad. ¿Tienen esa orden?». Los guardias intercambiaron miradas nerviosas y finalmente soltaron a Luisa. Miguel le señaló una silla cercana. «Siéntese, por favor, señorita, y si es tan amable, explíqueme su versión de lo ocurrido». Luisa se sentó, frotándose las muñecas doloridas, y con voz inicialmente temblorosa, pero que fue ganando firmeza a medida que hablaba, relató cómo el señor García le había confiado los documentos esa mañana, su viaje a la concesionaria y la forma en que había sido recibida y posteriormente acusada. Describió con precisión cómo el supuesto documento falsificado había aparecido misteriosamente entre sus pertenencias durante el registro forzoso de su bolso. «Jamás había visto ese papel antes», concluyó con convicción. «Trabajo para el señor García desde hace 3 meses. Es un empleo que significa mucho para mí. Nunca haría algo que traicionara su confianza». Miguel asintió, procesando cada palabra y cada gesto. Durante sus años en la fuerza, había desarrollado un instinto para detectar mentiras. Lo que veía en Luisa era miedo, indignación, confusión, pero no la culpabilidad nerviosa de quien ha sido descubierto en un engaño. Valverde, impaciente y claramente molesto por el giro que estaba tomando la situación, intervino con un tono condescendiente. «Oficial, con todo respeto, es bastante obvio lo que ocurrió aquí. Una empleada doméstica, seguramente con problemas económicos como todos los de su posición», hizo una pausa significativa. Vio la oportunidad de manipular una transacción millonaria. No sería la primera vez que alguien abusa de la confianza de su empleador. Miguel Herrera permaneció impasible ante la insinuación clasista, aunque una vena pulsó ligeramente en su sien. En lugar de responder directamente a Valverde, sorprendió a todos con una pregunta aparentemente irrelevante. «¿De qué parte de México es usted originalmente, señorita?», preguntó a Luisa. La pregunta, tan fuera de contexto, desconcertó no solo a Valverde, sino a todos los presentes que seguían la escena con atención morbosa. «De Oaxaca, oficial», respondió Luisa, igualmente confundida. «Mi familia emigró al DF cuando yo tenía 8 años, después del fallecimiento de mi padre. ¿Y vivieron en Tepito durante un tiempo, no es así?», continuó el policía. Los ojos de Luisa se abrieron con genuina sorpresa. «Sí, vivimos en la colonia durante casi 10 años antes de mudarnos a Tlalnepantla, cuando mi hermano mayor consiguió un mejor trabajo». «¿Cómo lo supo?»,
Una sutil sonrisa apareció en el rostro del oficial, tan breve que apenas duró un parpadeo, pero que transformó por un instante su expresión severa. «Intuición policial», respondió simplemente, antes de volverse nuevamente hacia los documentos. Lo que nadie en aquella concesionaria podía saber, excepto Miguel mismo, era que llevaba meses siguiendo una investigación sobre un esquema sofisticado de fraude fiscal y lavado de dinero que involucraba a varias concesionarias de automóviles de lujo en la capital mexicana. Sus superiores le habían ordenado proceder con extrema cautela, dado el perfil de los posibles implicados, empresarios con conexiones políticas, inversionistas extranjeros y figuras públicas que utilizaban estas transacciones para blanquear fondos de procedencia dudosa. Y la concesionaria Ferrari de Polanco era, precisamente, una de las principales sospechosas en su investigación. El llamado sobre una empleada doméstica acusada de fraude en ese mismo establecimiento había sido una coincidencia demasiado oportuna para ignorarla. Al llegar, Miguel había reconocido inmediatamente al gerente Valverde de sus investigaciones previas. Lo que no esperaba era encontrar a una mujer que, como él, había crecido en las calles duras pero orgullosas de Tepito, ese barrio bravo del centro de la capital, donde el ingenio y la supervivencia iban de la mano. «Señor Valverde», dijo finalmente Miguel, después de revisar los documentos por segunda vez, «noto algo muy interesante aquí». «¿A qué se refiere, oficial?», preguntó el gerente, con un ligero temblor en su voz que solo un observador experimentado como Miguel podría detectar. «El documento supuestamente falsificado tiene una firma que usted afirma pertenece a la señorita aquí presente», explicó Miguel, con la calma de quien desactiva una bomba. Sin embargo, en ninguna parte del documento aparece su nombre completo o número de identificación. Es más, la firma ni siquiera se parece remotamente a la que aparece en su credencial oficial que acabo de revisar en su bolso. Valverde empezó a balbucear una explicación confusa sobre técnicas de falsificación sofisticadas, pero Miguel lo interrumpió. «Además», continuó el policía, sacando su teléfono, «me acaban de informar algo sumamente relevante para este caso. Peter». Miguel mostró la pantalla de su teléfono donde se veía una llamada reciente. El señor Omar Hamid García, aparentemente preocupado por su empleada, contactó directamente con la comandancia cuando supo que había sido acusada y, curiosamente, me autorizó a revisar todos los registros de las transacciones de vehículos de lujo procesadas por usted en los últimos 6 meses. El rostro de Valverde, bronceado artificialmente, palideció visiblemente hasta adquirir un tono ceniciento. «¿García lo llamó directamente? Eso es inusual». «Lo es», confirmó Miguel, guardando su teléfono. «Casi tan inusual como el patrón que hemos detectado en varias transacciones recientes donde los montos declarados oficialmente no coinciden con los pagos reales efectuados por los clientes». El ambiente en la concesionaria cambió drásticamente, como cuando una tormenta se aproxima y la presión atmosférica desciende súbitamente. Los clientes, que minutos antes observaban el espectáculo de la humillación de una simple empleada doméstica con curiosidad malsana, ahora intercambiaban miradas de preocupación. Algunos, discretamente, comenzaron a dirigirse hacia la salida, sintiendo que estaban presenciando algo más grave y potencialmente peligroso de lo que habían imaginado. «No entiendo por qué esto es relevante para el caso actual», protestó Valverde, su voz subiendo de tono. «Estamos tratando un simple intento de fraude por parte de esta mujer, no una auditoría fiscal a nuestra empresa». Miguel Herrera no respondió inmediatamente. En lugar de eso, para asombro de todos los presentes, se acercó a Luisa y se arrodilló junto a ella. Con cuidado casi ceremonioso, comenzó a recoger las pertenencias que aún estaban esparcidas por el suelo, su viejo monedero de cuero agrietado, las llaves gastadas por el uso, un pequeño libro de derecho civil con notas manuscritas en los márgenes y un broche de plata con una turquesa, claramente un objeto de valor más sentimental que económico. Luego, con una gentileza que contrastaba con su imagen de autoridad, tomó la mano de Luisa y la ayudó a levantarse, un gesto de respeto hacia su dignidad que no pasó desapercibido para nadie. «El único fraude que veo aquí», dijo mientras se giraba lentamente hacia Valverde,
Viene de una dirección completamente distinta a la que usted señala. El silencio en la concesionaria se quebró con la melodía electrónica del teléfono de Miguel Herrera. El oficial respondió con monosílabos profesionales, su mirada fija en Valverde, quien trataba infructuosamente de mantener una apariencia de calma mientras aflojaba su corbata italiana con dedos temblorosos. «Perfecto. Gracias por la confirmación», dijo Miguel antes de colgar. Su expresión normalmente impenetrable se transformó brevemente en una sonrisa de satisfacción. «Acabo de recibir información sumamente interesante del Departamento de Investigación Financiera». Valverde, cuya arrogancia inicial había dado paso a una inquietud cada vez más evidente, intentó por última vez recuperar el control de la situación. «Esto es completamente innecesario e inapropiado», protestó, elevando la voz para que todos los presentes lo escucharan. «Estamos desviándonos por completo del asunto principal. Una empleada doméstica intentó estafarnos y ahora estamos sometiendo a nuestra prestigiosa empresa a un escrutinio injustificado». «Esta empleada doméstica», interrumpió Miguel con una firmeza que no admitía réplica, «se llama Luisa Mendoza Ramírez y merece ser tratada con respeto, independientemente de su ocupación o posición social». El uso de su nombre completo sorprendió a Luisa. No recordaba habérselo dado al oficial, y su identificación había permanecido dentro de su bolso durante todo el incidente. Miguel se dirigió entonces a uno de los guardias de seguridad que permanecía inmóvil junto a la puerta principal. «Necesito ver el registro completo de transacciones de los últimos 3 meses, incluyendo las copias de los documentos presentados por los compradores y los reportes enviados a Hacienda». «Eso requiere autorización expresa de la gerencia», intervino rápidamente Valverde. «Son documentos estrictamente confidenciales protegidos por el secreto comercial y las leyes de protección de datos personales». Miguel Herrera sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. De su chaqueta extrajo un documento oficial con sellos gubernamentales. «Tengo una orden judicial firmada esta mañana por el juez 10º de distrito», explicó con calma profesional. «Parte de una investigación más amplia sobre irregularidades fiscales en concesionarios de automóviles de lujo. Íbamos a visitarlos oficialmente la próxima semana, pero parece que el calendario se ha adelantado». El guardia de seguridad miró nerviosamente a Valverde, quien después de unos segundos de indecisión asintió derrotado. Mientras el hombre desaparecía para buscar los registros solicitados, un silencio incómodo se apoderó del lugar, roto ocasionalmente por susurros de los pocos clientes que aún permanecían como testigos del drama que se desenvolvía ante ellos. Durante ese intervalo, Luisa observaba al policía con creciente curiosidad. Había algo en él, en su forma de hablar, en ciertos gestos, que le resultaba extrañamente familiar. Su acento, aunque pulido por años de educación formal, conservaba sutiles inflexiones que ella reconocía de su infancia. «Oficial», preguntó tímidamente, «disculpe mi atrevimiento, pero ¿usted también creció en Tepito?» Miguel, que revisaba algunos documentos en su teléfono, levantó la vista con una expresión de sorpresa genuina que rápidamente se transformó en reconocimiento. «Así es», confirmó. «Calle Tenochtitlán, cerca del mercado de tenis». Los ojos de Luisa se iluminaron con la emoción del descubrimiento. «Mi familia vivía en Jesús Carranza, a 2 cuadras de la parroquia. Íbamos a la misma primaria, ¿verdad? ¿Escuela República de Brasil?» «La misma», confirmó Miguel, permitiéndose brevemente una sonrisa nostálgica que suavizó las líneas duras de su rostro. «Aunque no creo que coincidiéramos en las aulas. Debí salir varios años antes de que tú entraras. Mi hermano mayor, Javier Mendoza, quizás lo conoció», continuó Luisa, entusiasmada por esta conexión inesperada. «Jugaba fútbol en la liga del barrio. Le decían el Rayo por lo rápido que corría». El rostro de Miguel se transformó con el impacto del recuerdo. «¿Javier, el Rayo Mendoza, es tu hermano?» «Claro que lo conocí. Era 3 años mayor que yo, pero a veces me dejaba jugar con ellos cuando necesitaban completar equipo. Un delantero impresionante. ¿Qué hace ahora?» «Es mecánico automotriz certificado en Tlalnepantla», respondió Luisa con orgullo evidente. «Tiene su propio taller especializado en autos japoneses». Esta conversación aparentemente trivial
estaba teniendo un efecto profundo en la atmósfera del lugar. Los clientes y empleados que inicialmente habían mirado a Luisa con desdén o curiosidad morbosa, ahora presenciaban una humanización inesperada. La empleada doméstica acusada ya no era simplemente una figura anónima perteneciente a una clase social inferior. Era una persona con historia, con raíces, con conexiones familiares que se entrelazaban con las del oficial de policía. Valverde, percibiendo este cambio en la atmósfera y viendo cómo su narrativa se desmoronaba, intentó una última estrategia desesperada. Con todo respeto, oficial Herrera, interrumpió con voz autoritaria. Me parece que su evidente familiaridad con la acusada constituye un claro conflicto de interés en este caso. Debo insistir en que solicitemos la presencia de otro oficial para manejar esta situación de manera imparcial. Miguel Herrera ni siquiera se molestó en responder directamente. En lugar de eso, revisó los registros que el guardia de seguridad acababa de entregarle y luego extrajo una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Señor Valverde, antes de continuar con esa línea de argumentación, tengo una pregunta sencilla. ¿Reconoce esta voz? Presionó el botón de reproducción y una grabación cristalina llenó el espacio. Los documentos originales los sustituimos sistemáticamente por copias alteradas con valores reducidos. Los clientes pagan el precio completo en efectivo o mediante transferencias fraccionadas a diferentes cuentas, pero registramos ventas por menor valor en los documentos oficiales. La diferencia se distribuye según el protocolo establecido. 60% va directo a nuestras cuentas offshore y el restante 40% se reparte entre los inversionistas extranjeros que facilitan la estructura para el lavado de capitales. El sistema es prácticamente indetectable mientras mantengamos la consistencia en los registros paralelos. La voz inconfundiblemente pertenecía a Ernesto Valverde. El gerente quedó paralizado, su rostro completamente lívido mientras escuchaba sus propias palabras incriminatorias reproducidas con perfecta claridad. ¿De dónde demonios sacó eso?, exclamó finalmente, su voz reducida a un susurro horrorizado. Hace aproximadamente 3 semanas, explicó Miguel, con la calma metódica de quien finalmente revela una estrategia largamente planificada. Recibimos una denuncia anónima sobre posibles actividades fraudulentas sistemáticas en esta concesionaria. Como parte de la investigación preliminar, me presenté aquí haciéndome pasar por un potencial cliente especialmente interesado en opciones de financiamiento alternativas para la compra de un vehículo de lujo sin reportarlo completamente a las autoridades fiscales. Miguel hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la conciencia de todos los presentes. Usted, señor Valverde, fue extraordinariamente explícito sobre los beneficios exclusivos de su sistema especial para clientes selectos, tan explícito, de hecho, que decidió explicármelo detalladamente en su oficina privada, donde aparentemente se sentía lo suficientemente seguro para hablar con total franqueza. Valverde, visiblemente descompuesto, se dejó caer en una silla cercana. Gotas de sudor perlaban su frente mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Eso está completamente fuera de contexto, balbuceó eventualmente. Estaba describiendo prácticas teóricas que ocurren en el mercado negro, no admitiendo ninguna actividad real de nuestra empresa. Era una explicación pedagógica, no una confesión. Los registros contables que acaban de entregarme sugieren exactamente lo contrario, respondió Miguel, hojeando metódicamente los documentos. Y estoy absolutamente seguro de que el señor Omar Hamid García estará extremadamente interesado en saber por qué el precio oficialmente documentado de su Ferrari es aproximadamente un 30% menor que el monto real que pagó y hacia dónde se dirigió la diferencia. Luisa observaba la escena con asombro creciente, comprendiendo gradualmente que su humillación pública se había convertido, por un giro inesperado del destino, en el catalizador que había precipitado el desmantelamiento de un esquema criminal sofisticado. Pero aún quedaba una pregunta fundamental sin responder. El documento falsificado que encontraron en mi bolso, comenzó, su voz más firme, ahora que la verdad comenzaba a emerger. Miguel asintió comprensivamente. Fue plantado, por supuesto,
Una táctica de distracción desesperada cuando Valverde reconoció los documentos originales que usted traía y se dio cuenta de que podrían exponer las inconsistencias en sus registros duplicados. La firma en ese documento ni siquiera se asemeja remotamente a la suya, como cualquier análisis pericial básico demostraría inmediatamente. Luisa respiró profundamente, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. En ese momento, su mirada se cruzó con la de Miguel, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Eran dos personas que, habiendo nacido en las mismas calles difíciles del centro de México, donde la supervivencia diaria era una lucha constante, habían encontrado caminos diferentes pero igualmente dignos en la vida. Uno había canalizado su conocimiento íntimo de la injusticia hacia la aplicación de la ley, convirtiendo su experiencia de las calles en una herramienta para combatir el crimen desde dentro del sistema. La otra había preservado su dignidad y ética trabajando honestamente, estudiando en los márgenes de sus largas jornadas, manteniendo vivo un sueño de justicia a pesar de todas las barreras socioeconómicas que enfrentaba. «Hay algo más que debería saber, señorita Mendoza», añadió Miguel con una expresión más suave. «Este caso no llegó a mí por casualidad. Cuando la llamada sobre una empleada de Omar García, acusada de fraude, entró a la comandancia, reconocí inmediatamente el patrón. Una persona vulnerable siendo utilizada como chivo expiatorio. Es una táctica que he visto demasiadas veces». Hizo una pausa significativa antes de continuar. Además, el apellido Mendoza me resultó familiar. Cuando mencionaron Tepito en los antecedentes, solicité específicamente hacerme cargo. Intuía que podría haber una conexión con familias que conocí en mi infancia. Esta revelación conmovió profundamente a Luisa. En un mundo donde personas como ella eran frecuentemente invisibles, desechables, el simple hecho de ser reconocida, de que su nombre y su origen importaran lo suficiente para que alguien interviniera, era una forma de justicia que rara vez había experimentado. «Gracias», murmuró, una palabra simple, pero cargada de un significado que trascendía el momento inmediato, expandiéndose hacia una gratitud por la dignidad recuperada, por la vindicación de su integridad frente a quienes habían intentado destruirla. Miguel asintió discretamente, consciente de los ojos que los observaban. Su entrenamiento profesional le impedía mostrar demasiada empatía personal en medio de un operativo oficial. Sin embargo, el leve gesto de reconocimiento comunicaba lo esencial. En las calles de Tepito, donde ambos habían aprendido las duras lecciones de la vida, existía un código no escrito de lealtad hacia los orígenes compartidos, una solidaridad que trascendía los años y las circunstancias cambiantes. Las puertas automáticas de la concesionaria se abrieron nuevamente con un zumbido electrónico. Esta vez fue Omar Hamid García quien entró al recinto, seguido por dos hombres de traje oscuro que, por su porte y actitud vigilante, claramente formaban parte de su equipo de seguridad personal. Detrás de ellos, dos individuos con maletines y expresiones severas completaban la comitiva. Abogados corporativos con la mirada afilada de depredadores legales. La presencia de Omar era imponente no solo por su estatura considerable o su traje hecho a medida por sastres libaneses, sino por el aura de autoridad tranquila que lo rodeaba. A sus 50 años, el empresario combinaba la confianza de quien ha construido un imperio desde cero con la dignidad aristocrática que su esposa, descendiente de una antigua familia de Monterrey, había aportado a su imagen pública. El silencio cayó sobre la concesionaria, mientras Omar recorría el espacio con mirada analítica, evaluando la escena como quien examina un tablero de ajedrez en medio de una partida crítica. Finalmente, sus ojos encontraron a Luisa, de pie junto al oficial Herrera, todavía con rastros de lágrimas en sus mejillas, pero con una postura más erguida que antes. «¿Estás bien, Luisa?», preguntó directamente, ignorando completamente a Valverde y a los demás presentes. Su voz, normalmente modulada para reuniones de negocios, revelaba una preocupación genuina que sorprendió incluso a sus propios acompañantes. «Sí, señor García», respondió ella, aún abrumada por la sucesión vertiginosa de acontecimientos. «Gracias a la intervención del oficial Herrera». Omar asintió brevemente y se volvió hacia Miguel, extendiéndole la mano.
Oficial Herrera, le agradezco profundamente su rápida respuesta a mi llamada. Cuando Mercedes me informó sobre lo que estaba ocurriendo, temí lo peor. Valverde, que había permanecido momentáneamente paralizado ante la entrada inesperada de García, intentó recuperar algo de su aplomo perdido y se aproximó con una sonrisa forzada. «Señor García, qué afortunada coincidencia», comenzó con un tono artificialmente cordial. «Ha habido un malentendido lamentable con su empleada. Estábamos justamente aclarando». «No recuerdo haberle dirigido la palabra, Valverde», interrumpió Omar con una frialdad glacial que cortó el aire como un cuchillo. Su mirada, cuando finalmente se posó en el gerente, contenía el tipo de desprecio que solo los verdaderamente poderosos pueden permitirse mostrar abiertamente. Cuando quiera escuchar mentiras elaboradas, contrataré a un político. Los clientes restantes en la concesionaria, empresarios y celebridades menores que habían decidido quedarse para presenciar el desenlace del drama, intercambiaron miradas de asombro ante este despliegue de poder. En los círculos exclusivos de la élite mexicana, Omar Hamid García era conocido por su trato correcto y su discreción, no por enfrentamientos públicos como este. Miguel Herrera aprovechó el momento para presentar formalmente la situación. «Señor García, estábamos en medio de una situación que ha evolucionado significativamente. Lo que comenzó como una acusación contra la señorita Mendoza nos ha llevado a descubrir evidencia sustancial de un esquema de fraude fiscal y posible lavado de dinero operando desde esta concesionaria». El oficial procedió a explicar brevemente los hallazgos, incluyendo la grabación incriminatoria y las discrepancias en los registros contables. Mientras hablaba, uno de los abogados de García tomaba notas detalladas, ocasionalmente asintiendo con expresión grave. «Los documentos originales que la señorita Mendoza trajo intacto», continuó Miguel, «habrían expuesto inmediatamente estas discrepancias, ya que contienen los montos reales de la transacción que usted autorizó». El señor Valverde, al reconocer este peligro para su operación, intentó desviar la atención fabricando evidencia contra ella. Omar escuchó atentamente, su expresión volviéndose más severa con cada detalle revelado. Cuando Miguel terminó su explicación, el empresario permaneció en silencio durante varios segundos, procesando la información con la meticulosidad analítica que había caracterizado su éxito en los negocios. Finalmente, se dirigió directamente a Valverde, quien para entonces había adoptado la postura derrotada de quien sabe que ha perdido toda posibilidad de control sobre los acontecimientos. «He hecho negocios con Ferrari durante más de 15 años», comenzó Omar con voz controlada, pero cargada de indignación contenida. «He comprado personalmente 7 vehículos y recomendado su concesionaria a decenas de socios y amigos. Confiaba en esta empresa y en usted personalmente, Valverde. Me pregunto ahora cuántas de mis anteriores compras fueron manipuladas para su beneficio personal y el de sus cómplices». Valverde comenzó a balbucear una serie de excusas inconexas, mencionando presiones de inversionistas y prácticas habituales en el mercado de lujo, pero Omar lo interrumpió con un gesto cortante. «No me interesan sus patéticas justificaciones», declaró. «Le aseguro que antes de que termine el día, la sede central de Ferrari en Maranello estará completamente informada de lo que ha estado ocurriendo en esta concesionaria. Además, mis abogados presentarán todas las pruebas necesarias ante las autoridades fiscales y la unidad de inteligencia financiera». El empresario se volvió hacia Miguel Herrera. «Oficial, ¿cuál es el procedimiento a seguir desde este momento?» «Estamos procediendo con la detención del señor Valverde para interrogatorio formal», explicó Miguel. «Los agentes de la división financiera están en camino para asegurar todos los registros y equipos electrónicos. La investigación ya está oficialmente en curso a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. En cuanto a la señorita Mendoza», añadió mirando brevemente a Luisa, «está completamente exonerada de cualquier acusación, evidentemente fabricada con intención maliciosa». Valverde, viendo cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos, hizo un último intento desesperado. «Señor García, piense en las implicaciones. Este escándalo afectará a muchas personas importantes, clientes con los que usted hace negocio, figuras públicas que no querrán verse involucradas. Podríamos llegar a un arreglo discreto que,
«Está intentando sobornarme o amenazarme, Valverde», interrumpió Omar con incredulidad. «Después de haber humillado públicamente a mi empleada y haber intentado inculparla de un delito». Su desesperación resulta casi patética. Luisa, que había permanecido en un segundo plano durante este intercambio, finalmente habló. «Señor García, lamento profundamente toda esta situación», dijo con voz suave pero firme. «Solo quería cumplir correctamente con la tarea que me encomendó». Omar la miró con una expresión que Luisa no supo interpretar completamente. ¿Había compasión en esos ojos acostumbrados a evaluar oportunidades de negocio? ¿Culpa por haberla expuesto, aunque involuntariamente, a semejante humillación? «No tienes absolutamente nada que lamentar, Luisa», respondió finalmente. «Al contrario, soy yo quien debe disculparse por haberte puesto en esta situación». Confiaba en la reputación de esta concesionaria, y esa confianza resultó gravemente mal depositada. Para sorpresa de todos los presentes, incluida la propia Luisa, Omar Hamid García se dirigió entonces al centro de la sala de exposición y habló en voz alta, claramente con la intención de que todos los presentes, empleados, clientes y curiosos, pudieran escuchar cada palabra. «Quiero que quede absolutamente claro algo ante todos los presentes», anunció con la autoridad natural de quien está acostumbrado a que sus palabras tengan consecuencia. «Esta mujer», dijo señalando respetuosamente hacia Luisa, «es una persona de absoluta confianza en mi hogar y en mis empresas. El trato que ha recibido hoy en este establecimiento es no solo inaceptable y vergonzoso, sino un reflejo perfecto de la peor cara de México. Ese clasismo arraigado que permite que algunos crean que pueden humillar impunemente a otros basándose únicamente en su posición social o económica. Los clientes y empleados que habían presenciado, y en algunos casos, participado activamente con sus miradas de desdén o comentarios despectivos, la humillación pública de Luisa, ahora miraban al suelo, incómodos ante las palabras del poderoso empresario. La dignidad de una persona no se mide por su ocupación, su apellido o el tamaño de su cuenta bancaria, continuó Omar, su voz resonando en el silencio absoluto que había caído sobre el lugar. Se mide por su integridad, su ética y sus acciones. Hoy, la señorita Luisa Mendoza ha demostrado poseer más dignidad, entereza y valor moral que cualquier otra persona presente en este lugar, incluyéndome a mí mismo. Mientras dos oficiales adicionales que acababan de llegar procedían a leer formalmente los derechos a Valverde antes de escoltarlo fuera del establecimiento, Luisa permanecía junto a Miguel Herrera, asimilando todo lo ocurrido en las últimas horas. El policía, discretamente, le entregó sus pertenencias completamente recuperadas: el monedero, las llaves, el pequeño libro de derecho con sus notas manuscritas y especialmente el broche de plata con turquesa que había pertenecido a su madre. «Cuida bien este libro», le dijo Miguel en voz baja, señalando el manual de Derecho Civil. «El camino desde Tepito hasta donde aspiras llegar es largo y empinado, pero no imposible. Lo sé por experiencia propia». Luisa tomó el libro y lo abrazó contra su pecho. «¿Cómo supiste que estudio Derecho?», preguntó, sorprendida. Miguel sonrió levemente. «Las notas en los márgenes, análisis detallados de artículos constitucionales, referencias a jurisprudencia reciente. No son las anotaciones típicas de alguien que lee por simple curiosidad. Son las de alguien que estudia con propósito y determinación». Antes de que Luisa pudiera responder, Omar se acercó nuevamente a ellos, acompañado por uno de sus abogados. «Oficial Herrera, necesitaremos coordinar nuestros próximos pasos», dijo el empresario. «Mi equipo legal estará a completa disposición de la Fiscalía para proporcionar cualquier información adicional que requieran sobre mis transacciones previas con esta concesionaria». Miguel asintió profesionalmente. «Le agradezco la cooperación, señor García. Nuestros investigadores se pondrán en contacto directamente con su departamento legal en los próximos días». «Luisa», continuó Omar, volviéndose hacia ella, «mi chofer está esperando afuera. Te llevará de regreso a casa para que puedas descansar. Tómate el día de mañana libre, con goce de sueldo completo, por supuesto». «Gracias, señor», respondió Luisa, aún procesando la montaña rusa emocional de las últimas horas.
Mientras se preparaba para salir, Luisa intercambió una última mirada con Miguel Herrera. No fueron necesarias más palabras entre ellos. El vínculo silencioso, formado por sus orígenes compartidos y el extraño giro del destino que los había reunido en estas circunstancias excepcionales, quedaba sellado en ese simple intercambio visual, una promesa tácita de que este no sería su último encuentro. 3 semanas después del incidente en la concesionaria Ferrari, la vida de Luisa Mendoza había regresado aparentemente a su rutina normal en la mansión García. Continuaba con sus labores habituales. Preparaba los desayunos cuando los señores estaban presentes, limpiaba meticulosamente las habitaciones principales y se ocupaba del lavado y planchado de la ropa fina con el mismo cuidado profesional de siempre. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, sutiles cambios habían transformado su experiencia cotidiana. Aunque Omar García le había ofrecido algunos días libres para recuperarse emocionalmente del traumático episodio, Luisa había preferido mantener su rutina laboral, convencida de que el trabajo estructurado era su mejor aliado para procesar lo ocurrido sin caer en la autocompasión. Lo que sí había cambiado notablemente era la forma en que el resto del personal la trataba. La historia de su enfrentamiento con Valverde, su injusta acusación y la subsecuente vindicación se había esparcido como pólvora, no solo entre los empleados de la mansión, sino también entre el personal de otras residencias de Las Lomas, transformando a Luisa casi en una figura legendaria dentro del circuito habitualmente invisible de los trabajadores domésticos de la zona más exclusiva de la capital. Doña Mercedes, la ama de llaves cuyo semblante normalmente severo rara vez dejaba traslucir emociones, la había sorprendido con un breve pero sentido abrazo el día después del incidente, susurrándole al oído un «Estamos orgullosos de ti, muchacha», que Luisa atesoraría profundamente durante mucho tiempo. Aquella tarde de viernes, mientras terminaba de organizar meticulosamente la ropa recién planchada en el vestidor principal, Luisa recibió un mensaje inesperado a través del sistema de intercomunicación interno. El señor García solicitaba su presencia en el despacho principal en 15 minutos. Tales convocatorias directas seguían siendo eventos excepcionales, a pesar de la confianza demostrada durante el incidente de la concesionaria. Con cierto nerviosismo, Luisa se cambió el delantal, revisó su apariencia en un espejo cercano y se dirigió puntualmente al ala oeste de la mansión donde se encontraba el santuario profesional de su empleador. Al entrar, tras el correspondiente permiso, Luisa notó inmediatamente que Omar no estaba solo. Junto a él, sentada en uno de los sillones de cuero italiano que flanqueaban el imponente escritorio de caoba, se encontraba una mujer de aproximadamente 60 años, con cabello plateado recogido en un elegante moño y gafas de diseñador que enmarcaban unos ojos intensamente observadores. Había algo vagamente familiar en su rostro, aunque Luisa estaba segura de no haberla visto antes. «Luisa, gracias por venir», saludó Omar con una cordialidad profesional. «Permíteme presentarte a la doctora Patricia Robles Álvarez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y casualmente, mi tía política por parte de mi esposa». Luisa estrechó mecánicamente la mano extendida, demasiado impactada por la identidad de la visitante como para articular una respuesta coherente. La doctora Robles no era simplemente una académica, era una figura casi mítica en el ámbito jurídico mexicano, autora de textos fundamentales sobre derecho constitucional que Luisa había estudiado religiosamente en sus noches de autodidacta. «Es un verdadero placer conocerte, Luisa», dijo la decana con una sonrisa cálida y genuina. «Omar me ha contado mucho sobre ti, especialmente sobre tu extraordinaria integridad durante circunstancias extremadamente difíciles». «El placer es completamente mío, doctora Robles», logró responder Luisa, superando su asombro inicial. Sus trabajos sobre la evolución post-revolucionaria del constitucionalismo mexicano han sido una inspiración fundamental para mí. La sorpresa ante este comentario técnico y específico se reflejó brevemente en los ojos de la decana, quien intercambió una mirada significativa con Omar. «Por favor, toma asiento», indicó el empresario, señalando una silla libre junto a su escritorio.
tenemos una propuesta importante que hacerte. Con nerviosismo apenas contenido, Luisa se sentó cuidadosamente en el borde de la silla, alisando instintivamente su uniforme, mientras intentaba mantener la compostura profesional. Después de lo ocurrido en la concesionaria, comenzó Omar, tuve tiempo para reflexionar sobre muchas cosas, entre ellas, sobre las oportunidades y privilegios que he tenido en mi vida, en contraste con las barreras que personas igualmente capaces, pero menos afortunadas en sus circunstancias iniciales, enfrentan diariamente. Hizo una pausa, observando a Luisa con genuina curiosidad. El oficial Herrera me comentó sobre tu interés en el derecho y tu sueño de eventualmente estudiar formalmente. Mencionó que te encontró con un manual de derecho civil lleno de anotaciones meticulosas y que tu análisis sobre el caso que estabas viviendo revelaba una comprensión intuitiva de conceptos jurídicos complejos. Luisa asintió, preguntándose cómo habría surgido esa conversación entre ellos y cuándo. La investigación sobre el esquema de fraude en la concesionaria Ferrari ha avanzado significativamente, continuó Omar. La concesionaria ha sido cerrada temporalmente mientras se completa la investigación fiscal y penal. Resultó ser una operación mucho más grande y sistemática de lo que incluso el oficial Herrera sospechaba inicialmente. La doctora Robles tomó entonces la palabra, su voz cargada con la autoridad académica de décadas en las aulas universitarias. El caso está generando considerable interés en círculos académicos por sus múltiples implicaciones en derecho corporativo, fiscal e incluso internacional, dado que involucra transferencias transfronterizas y posible lavado de activos. De hecho, estamos considerando utilizarlo como caso de estudio para nuestros estudiantes de posgrado en la especialidad de delitos financieros. Luisa escuchaba con absoluta atención, aunque seguía sin comprender completamente por qué la habían convocado para discutir estos desarrollos. Vamos directamente al punto, Luisa, dijo finalmente Omar, inclinándose ligeramente hacia adelante en su sillón ejecutivo. He decidido establecer un programa formal de becas educativas para empleados de mi grupo empresarial que deseen continuar o completar su educación, y me gustaría que tú fueras la primera beneficiaria. El corazón de Luisa dio un vuelco tan violento que por un momento temió que fuera audible para sus interlocutores. Sin embargo, la parte racional de su mente, siempre analítica, inmediatamente identificó obstáculos prácticos. Agradezco profundamente la intención, señor García, respondió cautelosamente, pero debo señalar que no he completado formalmente la preparatoria. No cumpliría los requisitos básicos para ingresar a la universidad, mucho menos a una facultad tan prestigiosa como Derecho en la UNAM. La doctora Robles sonrió con la satisfacción de quien ya había anticipado esta objeción. Parte integral del programa que Omar está estableciendo incluye un sistema acelerado para completar los requisitos educativos previos, explicó. La UNAM tiene el programa de educación abierta precisamente para casos como el tuyo, personas adultas con capacidades intelectuales demostradas, pero que por diversas circunstancias no completaron la trayectoria educativa tradicional. Tomando en cuenta tu edad, experiencia de vida y evidentemente tu dedicación autodidacta, continuó, nuestros asesores pedagógicos estiman que podrías estar completamente preparada para iniciar formalmente la licenciatura en aproximadamente un año, dependiendo de tu ritmo de avance en el programa preparatorio. Antes de que Luisa pudiera procesar completamente esta información, Omar añadió otro elemento a la ecuación. Además, te ofrezco un cambio de posición dentro de mi organización. Mientras estudias, podrías trabajar media jornada en el departamento legal de García International Holdings como asistente administrativa. El salario sería aproximadamente un 70% superior a tu compensación actual, y el horario se adaptaría completamente a tus necesidades académicas. Luisa sentía que le faltaba el aire. La propuesta era tan extraordinaria, tan absolutamente transformadora para su realidad, que superaba incluso sus sueños más ambiciosos. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado repentino, casi irreal. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente, su voz apenas audible. ¿Por qué hacer todo esto por mí, específicamente? Omar intercambió una mirada significativa con la doctora Robles antes de responder.
como evaluando cuánto revelar de sus motivaciones más profundas. Porque vi algo en ti aquel día en la concesionaria que me resultó profundamente familiar, respondió finalmente. La misma dignidad inquebrantable y determinación silenciosa que vi en mi padre cuando llegó a este país desde Líbano, sin nada más que su inteligencia, su ética de trabajo y su visión de futuro. Omar se levantó y caminó hacia la ventana que dominaba los jardines perfectamente mantenidos de la mansión, perdiendo su mirada en el horizonte de la Ciudad de México, mientras continuaba. Mi padre no tuvo las oportunidades educativas que merecía por las circunstancias de su época y origen, pero se aseguró meticulosamente de que yo las tuviera todas. Ahora comprendo que es mi responsabilidad continuar esa cadena, extendiendo las oportunidades a quienes demuestran el mismo espíritu de superación. Se volvió nuevamente hacia Luisa, con una expresión más personal de lo que ella jamás había visto en su empleador normalmente reservado. Además, para ser completamente honesto, México necesita desesperadamente más profesionales del derecho, como la persona que intuyo que podrías llegar a ser, alguien que comprende la injusticia, no como un concepto abstracto en los libros de texto, sino como una realidad vivida y superada. Alguien que aplicaría la ley no solo con conocimiento técnico, sino con la sabiduría que solo la experiencia directa puede proporcionar. 3 años después, Luisa Mendoza Ramírez caminaba por los majestuosos pasillos de la Facultad de Derecho de la UNAM con paso seguro y propósito definido. Sus calificaciones consistentemente sobresalientes la mantenían entre los primeros lugares de su generación, mientras que su experiencia práctica en el departamento legal de García International Holdings le proporcionaba una perspectiva privilegiada que muchos de sus compañeros, provenientes mayoritariamente de familias acomodadas, simplemente no podían igualar. Aquel miércoles por la tarde, mientras esperaba el inicio de su clase de Derecho Laboral Avanzado, su especialidad elegida, no por casualidad, recibió una notificación en su teléfono. Era una alerta de noticias. Sentencia histórica en caso de fraude automotriz. Ex gerente de concesionaria Ferrari, condenado a 15 años de prisión por defraudación fiscal agravada, falsificación de documentos y lavado de activos. El caso, conocido mediáticamente como Ferrari Gate, ha implicado a varios empresarios prominentes y funcionarios públicos. Mientras leía los detalles de la resolución judicial, Luisa recordó vívidamente aquel día que había transformado radicalmente el curso de su vida. La nota periodística iba acompañada de una fotografía donde aparecía el ahora comandante Miguel Herrera, ascendido a jefe de la unidad especializada en delitos financieros, explicando los aspectos técnicos del caso en una rueda de prensa oficial. Justo cuando terminaba de leer los detalles de la sentencia, otra notificación llegó a su teléfono. Este era un mensaje personal de Omar García. Luisa, la Junta Directiva ha aprobado unánimemente tu propuesta para el programa de becas para trabajadores domésticos. ¿Te gustaría liderar personalmente su implementación? Tu experiencia dual como ex trabajadora doméstica y actual estudiante de Derecho te posiciona idealmente para este proyecto. Podemos discutir los detalles cuando regreses a la oficina. Sonriendo, Luisa guardó su teléfono y observó a su alrededor. Los jóvenes estudiantes con sus mochilas y computadoras, los distinguidos profesores con sus portafolios gastados, las paredes centenarias impregnadas de historia jurídica, todo ello formaba parte de un mundo que alguna vez le había parecido completamente inalcanzable a la niña de Tepito, a la inmigrante oaxaqueña, a la empleada doméstica que estudiaba furtivamente en sus escasos momentos libres. Mientras abría su libro de texto de jurisprudencia laboral, sus pensamientos regresaron inevitablemente a la concesionaria Ferrari y a los momentos de humillación pública que, paradójicamente, habían catalizado su transformación. Aquel día, 2 personas que habían crecido en las calles desafiantes de Tepito se habían encontrado en circunstancias extraordinarias. Uno llevaba un uniforme policial, ella, un uniforme de empleada doméstica. Hoy, Miguel Herrera vestía el traje de un comandante respetado. Ella, la indumentaria sobria pero elegante de una estudiante universitaria con futuro profesional asegurado.
Las apariencias, como había aprendido, podían ser engañosas, pero la dignidad humana y la justicia, cuando se les daba la oportunidad, eventualmente encontraban su camino a través de las estructuras sociales más rígidas. Mientras la profesora Martínez, experta en derechos laborales de grupos vulnerables, entraba al aula para iniciar la clase, Luisa sonrió para sí misma con serena determinación. La empleada doméstica de Omar Hamid García, que una vez fue humillada en una concesionaria de lujo, no solo estaba transformando su propio destino contra todos los pronósticos, estaba silenciosamente preparándose para cambiar también, paso a paso y caso por caso, una pequeña pero significativa parte del tejido social de México.